Hola, mi nombre es Natalia Jiménez, soy Partner Solution Architect en Microsoft y estoy dando continuidad a las sesiones de ABS. En esta ocasión voy a platicarles sobre las opciones de almacenamiento. Les recomiendo muchísimo que puedan revisar las dos primeras sesiones, una sobre aspectos generales del servicio y la otra relacionada a dimensionamiento, a evaluaciones y assessment para tener una estimación genérica y un business case de este servicio a través de Azure Migrate. Vamos a continuar con esta serie de sesiones. Como he mencionado, vamos a ir avanzando en los contenidos y para esta agenda tengo preparado una sesión corta donde hablaremos de conceptos de almacenamiento de Azure VMware Solution y cuáles son las opciones de expansión de capacidad que tenemos para nuestro servicio. Estas las tenemos en una edición en preview y ya platicaré un poquito más el detalle. Para poner en contexto, me gustaría recapitular un poco lo que hemos hablado en otras sesiones sobre cómo está diseñado el servicio de ABS. Básicamente es infraestructura hiperconvergente que funciona a través de herramientas nativas de VMware, como es vSphere, vSAN y NSX. Vamos a enfocarnos el día de hoy a hablar de vSAN específicamente y va a tener una relevancia el que podamos entender cómo está distribuido una localidad de Azure, cuáles son los componentes, por ejemplo, los centros de datos, porque algunas de las soluciones tienen un diseño que está basado en esta distribución de localidades. ¿Ok? Ahora, para hablar de ABS y la información general que traemos sobre el almacenamiento de datos, tenemos que basarnos en el concepto de VMware vSAN. Las nubes privadas de Azure VMware Solution lo que van a hacer es proporcionar cierto nivel de almacenamiento nativo en todo el clúster con VMware vSAN. Básicamente el almacenamiento local de cada host de un clúster se utiliza en un almacén de datos de vSAN y es cifrado. Vamos a hablar más adelante de algunos aspectos de seguridad con respecto a los almacenes de datos. En este escenario también nuestra solución puede utilizar almacenamiento externo para poder ampliar la capacidad y en este sentido es importante considerar que para la composición de vSAN vamos a tomar, como ya mencioné, cada almacén que tiene ciertos nodos. Si no es familiar esta información, les pido que revisen los detalles de la segunda sesión que tiene que ver con dimensionamiento. Ahí hablamos de cómo se compone un SKU, a qué me refiero con nodo y qué capacidades según el SKU tiene cada nodo. Pero básicamente aquí lo que quiero comentar es que el tamaño de nivel de capacidad que vamos a tener en un clúster tiene que ver con el tipo de nodo, qué capacidad contiene ese nodo y vamos a sumar las capacidades de nuestro clúster completo. Si en este caso tuviéramos 3 nodos de un AB36, entonces tendríamos que multiplicar la capacidad de cada nodo AB36 para tener la capacidad total bruta. ¿Ok? Es importante también saber que todos los grupos de discos que se integran en un clúster van a usar un nivel de caché específico, aproximadamente 1.6 terabytes. ¿Okay? Ahora, de manera general, los conceptos de almacenamiento para ABS los vamos a ver en estos 4 puntos. Por un lado, ya hablamos sobre el clúster de vSAN, que es una solución nativa de VMware. Y aquí vemos de manera gráfica cómo cada nodo que compone este clúster va a componer este almacén de datos o una capacidad total.
que va a distribuirse en cada data store de nuestro clúster de VMware, ¿ok? Es importante considerar que cuando nosotros implementamos una solución de ABS, el usuario Cloud Admin y todos los usuarios del rol que tienen Cloud Admin pueden tener cierto nivel de permisos para poder administrar los data stores que se contienen en esta visa, ¿ok? Pueden a lo mejor proporcionar espacio o hacer un despliegue de espacio en específico, borrar algún tipo de archivo, gestionar específicamente los data stores. Entonces, es importante considerar que todo usuario que tenga este rol va a poder gestionar a través del vCenter los data stores de nuestro clúster de VMware. ¿Okay? Luego, el siguiente punto tiene que ver con las directivas de almacenamiento, que básicamente nos van a garantizar el nivel de servicio requerido por las máquinas virtuales. Esto tiene que ver con un nivel de tolerancia a fallas. Si ustedes están familiarizados con el nivel de RAID, pues así funciona. Básicamente, según el nivel de RAID que nosotros configuremos, vamos a poder soportar la falla de 1, 2 nodos o más de estos. ¿Ok? El cifrado de datos básicamente nos permite tener seguras las claves de manejo a través de un Azure Key Vault. En este sentido, los almacenes de datos de vSAN van a utilizar un cifrado en reposo de forma predeterminada y estas claves son las que vamos a almacenar en un Azure Key Vault, que es otro servicio dentro de Azure que nos permite mantener estas claves seguras. ¿Okay? Y por último, a nivel concepto, tenemos vSAN Stretch Cluster. Básicamente, este nivel de configuración va a permitir que logremos una alta disponibilidad de las aplicaciones basado en el diseño de distribuir esta vSAN en diferentes zonas de disponibilidad. Más adelante también voy a platicar un poco más cómo es que nuestra plataforma de Azure está diseñada para poderse implementar en una región y esa región tiene diferentes centros de datos que componen una zona de disponibilidad y a eso me refiero con distribuir este vSAN en diferentes zonas para tener una tolerancia a fallas mayor. ¿Ok? Ahora, vamos a ahondar un poquito más en algunos de estos conceptos. Aquí hablando de vSAN y el nivel de redundancia, básicamente es el total de capacidad que vamos a tener en cada uno de los nodos va a componer esa vSAN. ¿Okay? Sin embargo, las directivas de almacenamiento son las que nos van a brindar esa tolerancia a fallas. Aquí vemos las diferentes configuraciones de RAID disponibles y aceptadas en ABS. Dependiendo del nivel de RAID, vamos a poder tolerar la falla de 1, 2 o más nodos. Y para ello necesitamos cumplir con el mínimo requerido de nodos o de hosts, ¿ok? Por ejemplo, si necesitamos tener una tolerancia a fallas de, por ejemplo, 2 nodos, requerimos de alguna forma contar por lo menos con 5 o 6 nodos disponibles para poder implementar un RAID 1 o un RAID 6. ¿Ok? Por defecto, el RAID que está configurado es RAID 1, el FTT 1, y eso significa que eventualmente vamos a duplicar de alguna forma o necesitamos el doble de capacidad para poder tener ese nivel de RAID. ¿Okay? Podemos optimizarlo en otro sentido, pero sí es importante considerar la tolerancia a fallas que vamos a tener con los diferentes tipos de redundancia. ¿Okay? Ahora, continuando con el tema de datos en reposo, ya mencionaba yo que el almacén de datos de vSAN usa el cifrado de datos de forma predeterminada. ¿Okay? En este caso, básicamente
vamos a trabajar con el Customer Management Key, cada host de ESX que está incluido en el clúster de vSAN usa claves de cifrado de discos, generalmente aleatorias, y ESX emplea este cifrado en específico para los discos en reposo. ¿Ok? También la vSAN va a cifrar a través de Disk Encryption con una clave, obviamente, de encripción para cada uno de los sistemas de los datos que tenemos en nuestro clúster. Y esta información es la que se va a resguardar en nuestro servicio de llaves, en la bóveda, que es Azure Key Vault. Es totalmente integrable. No es necesario que ABS se encuentre en la misma suscripción que Azure Key Vault. Eso también es parte como del diseño que nos proporciona cierto nivel de tolerancia y seguridad. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros administramos las propias claves que vamos a utilizar, podemos realizar algunas de las siguientes acciones que vemos en este slide. Por ejemplo, controlar el acceso de Azure a las claves de vSAN, gestionar de forma centralizada el ciclo de vida de el Customer Management Keys y revocar el acceso de Azure a la carpeta de encripción de llaves. ¿Okay? Entonces tenemos obviamente un mayor control y mayor seguridad sobre las claves que utilizamos para el acceso a vSAN. Y aquí me gustaría detallar un poco más cómo es que se encuentra diseñado de alguna forma este modelo de configuración. Y para ello voy a arrancar con describir un poco cómo funciona la infraestructura de Azure. Básicamente se divide en regiones. Dentro de cada región, Azure crea, llamémosle, islas de infraestructura aisladas totalmente, redundantes, denominadas zonas de disponibilidad o AZs, las van a encontrar así. Esta zona de disponibilidad actúa como límite para administración de recursos y una zona de disponibilidad va a estar diseñada para ser resistente de forma totalmente independiente. ¿Okay? Con Azure VMware Solution, los hosts de ESX implementados en un clúster de vSphere de manera estándar residen tradicionalmente en una zona de disponibilidad única. ¿Ok? Y obviamente está protegido por vSphere HA o High Availability. Esto obviamente no protege las cargas de trabajo frente a un error de zona de disponibilidad. ¿Okay? Entonces, para poderse proteger contra un error de zona de disponibilidad, se pueden habilitar los stretch cluster para que abarque más de 2 zonas de disponibilidad independientes. ¿Okay? Y básicamente va a poder ampliar y permitir la configuración de dominios de error de vSAN en 2 zonas diferentes para poder tener esa resiliencia y no tener pérdidas a nivel zona de disponibilidad. ¿Okay? Entonces, básicamente consiste en que estas 3 zonas que vemos aquí en el gráfico van a contener partes de esta vSAN y con eso nosotros podemos contar con cierta tolerancia a fallas, ¿ok? A nivel zona de disponibilidad. Ok, ahora vamos a pasar a las opciones externas, le llamaría yo, como opciones para poder expandir nuestra capacidad y voy a arrancar con Azure NetApp Files o ANF. Este es un servicio de almacenamiento de archivos de alto rendimiento y este servicio admite pues cargas de trabajo empresariales de alta demanda como bases de datos, de pronto sistemas SAP que tienen una alta demanda y consumo de almacenamiento o aplicaciones de alto rendimiento sin que haya un cambio en el código. O sea, prácticamente es un almacenamiento externo que podemos integrar a nuestro clúster. ¿Ok? En este caso, esta solución es muy fácil de administrar. Como ya mencioné, es de alto rendimiento. Hay datos o
algunas funcionalidades específicas para los datos, como el tener una restauración, backup, snapshots o instantáneas, replicación entre regiones. O sea, propiamente la solución va a tener algunas características o funcionalidades que van a poder ampliar nuestro alcance para escenarios pues, de tamaño empresarial. Algo interesante también de esta solución es que puede tener como etiquetas o dependiendo de los requisitos de rendimiento, puede etiquetar los almacenes de datos y tenerlos disponibles pues de una manera inmediata según sea ese etiquetado. Por ejemplo, si tengo un rendimiento bajo, medio alto o alto, pues bueno, voy a poder distinguirlos en nuestros diferentes data stores. ¿Ok? Ahora, Azure NetApp Files para ABS va a tener como determinados casos de uso. Ya explicaba yo, por ejemplo, para una extensión de centros de datos en la nube, en este caso híbrida, no solamente está integrado con ABS, sino con otras soluciones también. Pero lo que voy aquí es que podríamos tener capacidad adicional sin necesidad de crecer la cantidad de nodos. De nuevo, les recomiendo que puedan revisar la sesión anterior o la sesión número 2 de estimación y dimensionamiento. En ocasiones, aquellas cargas de trabajo que tienen una alta demanda de almacenamiento nos pueden disparar el dimensionamiento y en lugar de tener 5 nodos, me lleva a tener 15 o 16 nodos, simplemente porque tengo, le llamamos nosotros ballenitas de storage que me están disparando la cantidad de nodos requerido para mi clúster. ¿Qué pasaría si en lugar de crecer en nodos, solamente crezco en almacenamiento? Los nodos no se pueden modificar en su capacidad, en su composición, ¿ok? Los SKUs que ya tenemos disponibles. Lo que sí podemos hacer es atacharles almacenamiento externo, ¿ok? Al clúster particularmente a través de VMware. Entonces, bueno, a eso me refiero con extensión del centro de datos. El siguiente punto es recuperación ante desastres. Ahí podemos tener una capacidad de nube. Ya les mencionaba yo algunas funcionalidades específicas de ANF. Cargas de trabajo de uso intensivo. Está diseñado Azure NetApp Files para ese tipo de cargas de trabajo que requieren una lectura y escritura a disco con cierta intensidad. Y obviamente para temas de modernización de aplicaciones, como les decía, no solamente está integrado con ABS, también se integra con otro tipo de servicios y podemos tener una solución que pueda dar carga y servicio a diferentes, pues sí, diferentes cargas de trabajo, ya sea heredadas o nativas de nube. ¿Okay? Aquí menciono algunas buenas prácticas para poder trabajar con Azure NetApp Files. Por ejemplo, la colocación de máquinas virtuales de mayor rendimiento en vSAN que estén pues, básicamente integradas con ANF. Tenemos también que seleccionar el nivel de servicio adecuado necesario para el grupo de capacidad, llámese Premium, estándar o Ultra. También tenemos que crear los volúmenes de Azure NetApp Files mediante características de red estándar y el gateway de ExpressRoute debe ser con un SKU de rendimiento ultra, ¿ok? Ultra performance. También tenemos que asegurar que la nube privada de Azure VMware Solutions y los volúmenes de Azure NetApp Files se implementan en la misma zona de disponibilidad, esto por reglas de diseño y pues un mejor rendimiento. ¿Ok? Ahora, Azure VMware Solutions, en términos de integración con otras soluciones, llamémosle externas, pero en este caso son también servicios específicos de Azure. Vamos a contar con Azure Elastic SAN, que en este momento se encuentra en preview. ¿Ok? Y aquí lo que vemos en el diagrama es un poco cómo está diseñado con relación a recursos que podríamos tener en un ambiente local, ¿no? Y básicamente es una SAN. Tenemos volúmenes de grupos
y tenemos volúmenes internamente en esos grupos específicos. ¿Ok? Este Elastic-SAN es una solución totalmente integrada que eventualmente va a simplificar el despliegue o el escalado, inclusive la gestión y la externo. Al igual que Azure NetApp Files, Elastic-SAN es interoperable con varios tipos de recursos, como pueden ser pues, máquinas virtuales o Kubernetes, y podemos gestionar las opciones de manera independiente utilizando este servicio. ¿Ok? Por último, tenemos Pure Cloud Block Store, o lo van a encontrar también en las referencias como CBS. Este es un producto externo que básicamente nos va a proporcionar soluciones de almacenamiento, va a permitir que podamos aprovisionar almacenamiento en bloques según sea necesario para una integración con el clúster de ABS. No necesitamos escalar horizontalmente, como ya les había mencionado, en cantidad de nodos. Básicamente es utilizar este almacenamiento externo como una alternativa adicional. En este momento está en preview y el proceso para poder hacer el onboarding es a través de un correo donde si ustedes tienen algún prospecto o quieren probar la solución, es importante hacer onboard a este servicio y que, bueno, puedan tener disponibilidad a través de pues, una aprobación y un filtro que hacen para este tipo de solicitudes. Bueno, y antes de pasar a los recursos y referencias, me gustaría solo mostrarles muy rápido el portal, cómo es que se ve la integración del almacenamiento y, bueno, la parte que podemos gestionar desde el portal de Azure. Recuerden que para ABS vamos a tener dos paneles de gestión. Por un lado, vamos a poder hacer la implementación y el despliegue de nuestros clusters a través del portal, y toda la gestión interna del clúster a través de VMware lo vamos a hacer a través de vSphere, ¿ok? Perdón, del vCenter. Entonces eso lo vamos a tener separado, y en este caso me gustaría mostrarles, por ejemplo, déjenme les muestro aquí, tenemos este pool que básicamente es una cuenta de NetApp, ¿ok? Esa cuenta de NetApp tiene ciertas características, está básicamente integrada para una solución de ABS, tiene 2 terabytes de capacidad, y bueno, aquí hay algunas características de gestión que podemos tener y de configuración, ¿ok? Y en este caso, en este clúster de ABS, vamos a tener información general sobre el clúster, accesos y demás. Y en la parte de almacenamiento vamos a tener estas dos opciones de las que hemos conversado. Por un lado, vamos a tener el vSAN, el Data Store, que básicamente constituye la capacidad de almacenamiento que tiene este clúster, y este está compuesto, bueno, por la capacidad propia de los nodos. Y por otro lado, vamos a tener este NetApp Files Volume que fue conectado, hace referencia al volumen que les había mencionado hace un momento. Y si nosotros, por ejemplo, queremos hacer esta conexión, lo que necesitamos es, en principio, tener una cuenta, la capacidad, el volumen, algunas propiedades específicas y a qué clúster lo voy a conectar, ¿ok? En este caso solamente tengo un clúster, y cuál va a ser el data store o el nombre del data store para este volumen que estoy aprovisionando, ¿ok? Entonces, de esta manera podemos tener básicamente la integración. Por ponerles un ejemplo, la otra parte de la gestión se va a hacer a través del vCenter específicamente. ¿Ok? Y bueno, con esto básicamente estoy terminando la sesión. Me gustaría que tuvieran acceso a los detalles, por ejemplo, la guía de implementación de Pure, que pudieran revisar un poquito más en detalle esta información. Por otro lado, también las preguntas frecuentes de NetApp Files con respecto a la integración con ABS y los conceptos de almacenamiento que revisamos.
Les recuerdo que tenemos nuestro ABS Academy. Dentro de ese ABS Academy pueden tener acceso ustedes a un bootcamp donde hay más detalles y mucho más temas de configuración a profundidad de, por ejemplo, servicios como NetApp Files. Les voy a mostrar rápidamente cómo pueden entrar a estos servicios y déjenme les pongo aquí. ABS Academy. Ya lo habíamos revisado en algunas de las sesiones anteriores, pero quiero mostrarles el tipo de contenido que van a tener relacionado a la sesión del día de hoy. ¿Ok? En este ABS Academy tenemos una opción de Bootcamp. Vamos a revisar los eventos en demanda. Aquí podemos ver el de ABS y vamos a tener la opción de elegir, por ejemplo, el Bootcamp del perfil técnico. Aquí tienen prácticamente los contenidos y enlaces del día 2 y 3. Y en esta parte van a tener la información para poder consultar a través de video on demand todos los contenidos. Aquí es donde se encuentran eh, paso a paso la configuración de almacenamiento, detalles de integración y pues un poquito más a profundidad el step by step. ¿Ok? Entonces, para que también consideren. Y bueno, por último, no olviden consultar, estar pendientes de las publicaciones que tenemos en la comunidad de LinkedIn, en Azure VMware Solution Pros. Los invito a que hagan parte y puedan estar pendientes de las novedades del servicio. Bueno, básicamente con eso estoy terminando la sesión de almacenamiento y vamos a estar publicando algunos otros contenidos relacionados con ABS. Espero que el contenido sea de utilidad para ustedes. Gracias.